Ahora vamos a seguir para hablar sobre los ovarios. Los ovarios son estructuras pares y tienen dos funciones muy importantes. Una es la producción de gametos, que son los ovocitos, la ovogénesis, y dos es la producción de hormonas sexuales femeninas, los estrógenos y progesterona principalmente, y dependiendo de qué fase del ciclo ovárico estemos. Las características de los ovarios son en las mujeres que todavía no han tenido hijos, llamamos de nulíparas. Los ovarios tienen una característica de forma de almendra, ligeramente redondeada y color blanco grisáceo, como podemos ver en esta imagen. Los ovarios varían de forma y tamaño según la edad y estado funcional. Por ejemplo, antes de la pubertad, la superficie del ovario es lisa. Durante la vida reproductiva, adquiere cada vez más cicatrices y se torna irregular debido a las ovulaciones repetidas. Y ya en la mujer posmenopáusica, los ovarios tienen aproximadamente un cuarto del tamaño observado durante el periodo reproductivo. Entonces, los ovarios van a medir aproximadamente 3 centímetros de largo, un centímetro y medio de ancho y un centímetro de grosor. Bueno, siguiendo, hablando de las estructuras de los ovarios, tenemos aquí en la superficie del ovario una primera cubierta llamada epitelio germinativo, que se constituye en solo una capa de epitelio cúbico simple. Y después abajo, luego abajo de él tenemos una capa llamada túnica albuginea, que es una capa de tejido conectivo denso que está ubicada entre el epitelio germinativo superficial y la corteza. Y luego, siguiente, tenemos la corteza ovárica, que es la región más oscura. Es esa región, esa zona periférica donde van a contener todos los folículos ováricos que van a se desarrollar y a madurar. Y están incluidos todos en un tejido conjuntivo que es muy celular. En la corteza vamos a encontrar el estroma, donde hay fibras de músculo liso dispersas y que van a rodear los folículos. Ese estroma ovárico es un tejido conectivo con fibroblastos y las células estromares van a se diferenciar y van a formar células foliculares, que son las células de la granulosa y las células de la teca posteriormente. En la zona central, más interna, está formada por la médula ovárica. Entonces, esa médula ovárica, esa parte más clarita, donde están los vasos sanguíneos, contienen tejido conjuntivo laxo, los vasos sanguíneos grandes, como mencioné a poco, y vasos linfáticos y nervios. Y también acá a la izquierda podemos ver que contiene un hilo que es por donde entran y salen los vasos sanguíneos, entran las arterias y salen las venas. Recapitulando entonces, el ovario es un sitio de maduración de los ovocitos, importante para la producción de hormonas sexuales como los estrógenos y progesterona, y es responsable por liberar el ovocito durante la ovulación. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el desarrollo folicular. Este desarrollo ocurre en la corteza, como hablamos anteriormente, y este desarrollo va a ocurrir en el ovario de una mujer fértil. ¿Y qué es un folículo ovárico? Un folículo ovárico es la unidad funcional del ovario y se encarga de la gametogénesis, como mencionamos anteriormente, y tiene además función endocrina. Vale recordar que las gónadas femeninas es la fuente principal de hormonas sexuales en la mujer. Entonces, las células foliculares más el ovocito, o sea, los dos, se denomina folículo ovárico. Estas dos estructuras, de acuerdo al estímulo hormonal, van a ir desarrollando conforme sus etapas. El ovocito va a ir madurando igual que las células foliculares. Entonces, tenemos la ovogénesis por un lado y tenemos la folicogénesis por otro lado, que es el desarrollo de todo el folículo.
Entonces, la ovogénesis será la maduración de solo el ovocito y tiene sus etapas iniciales, como ya sabemos, durante la vida fetal. Ambas tienen que sucederse al mismo tiempo porque ambas juntas forman la unidad funcional que es el folículo ovárico. Folículo ovárico. Como podemos ver en esta imagen a la derecha, los folículos ováricos se maduran de distintos estadios de desarrollo. Vamos a mencionar cada uno de esos estadios. Bueno, primero tenemos los folículos primordiales, que son los más abundantes, son pequeños y son superficiales. Esta es la etapa inicial del desarrollo folicular. Luego tenemos los folículos primarios, que se dividen en dos fases, primario inicial y primario avanzado. Después tenemos los folículos secundarios y que vamos a ver a frente que va a tener el antro y después, por fin, los folículos maduros o llamados folículos de Graaf, que es el que está a punto de caer en la ovulación, que es está ovocito expulsado. Vamos a ver ahora las transacciones de los folículos. Entonces vamos a hablar sobre el folículo primordial. Los folículos primordiales, antes de la pubertad, la corteza del ovario está ocupada solo por folículos primordiales, como mencioné anteriormente. Estos folículos contienen un solo ovocito primario que está detenido en la primera prefase meiótica y está rodeado por una sola capa de células foliculares epiteliales planas. Es el estadio independiente de las hormonas. Entonces consta solamente de un ovocito rodeado de una capa simple de células foliculares epiteliales planas. Acá podemos ver en el núcleo, aquí el citoplasma del ovocito y las células foliculares con un epitelio plano simple. Luego, el folículo primordial va creciendo de tamaño y se tornando un folículo primario inicial. Entonces, recapitulando, podemos ver aquí en esa imagen el N, acá podemos ver el núcleo, luego alrededor el citoplasma del ovocito y las células con las células epiteliales plano simple. Seguimos para el folículo primario avanzado, inicial, perdón. Bueno, el folículo primario inicial va a contener, como siempre, va a contener al ovocito y ahora el epitelio, esas células alrededor son las células foliculares, como ya sabemos, que era plano simples, pasa a ser cúbico simple y después va a transformarse en un epitelio cilíndrico simple. Y vamos encontrando aquí vamos encontrando la zona pelúcida en formación, la membrana pelúcida. Acá esa parte en rojo podemos ver demarcado, ¿no es? Seguindo para folículo primario avanzado, ahora las células foliculares, como podemos ver, hay una gran diferencia. Voy a volver. Sí, folículo primario inicial, temos acá um epitélio cúbico simple e acá vean a diferença, já é mais abundante a quantidade de células. Bueno, entonces las células foliculares, essa que están alrededor, pasan a llamarse de células de la granulosa, porque el epitelio de las células foliculares empezó a estratificar. Vean, están células estratificadas. Y también también llamamos ese folículo como folículo primario multilaminar, por causa de la célula estratificada, epitelio estratificado. Bueno, la membrana pelúcida, que es una capa glucoproteica, contiene ZP1, ZP2, ZP3, se ve bien más definida, ¿no es?
Debemos mencionar que la ZP3 es la más importante porque funciona como un receptor para el espermatozoide. Bueno, tenemos también alrededor, la parte externa, por así decir, el estroma ovárico, que está por fuera de ese folículo y va a dividir en dos partes, una teca interna y una teca externa. ¿Qué sería la teca interna? La teca interna es muy vascularizada, secreta andrógenos y va a fabricar los estrógenos. Y la teca externa es un tejido conjuntivo y músculo liso que va a tener la función estructural y también contráctil de este folículo. Bonito, ¿no es? Bueno, seguindo para el próximo folículo, tenemos el folículo secundario. Ese folículo es un folículo formado por todo lo anterior que vimos. La misma ovocito y las células foliculares, pero comienza a aparecer el antro folicular. El antro folicular, que es esas cavidades antrales múltiples, que es compuesto por un líquido folicular, que es el ácido hialurónico y también algunos proteoglucanos. Y acá en ese estado comienza a formarse el cúmulo óforo, que son básicamente las células de la capa granulosa que quedan unidas al ovocito. Entonces, la teca interna también ya está bien vascularizada, entonces es un folículo secundario con el antro folicular. Voy a volver, vamos a ver la diferencia entre ese folículo secundario y el folículo primario avanzado. Primario avanzado no tenía antro y ahora acá en el folículo secundario podemos ver la presencia del antro. Es una característica del folículo secundario. Bueno, seguimos adelante para el folículo maduro o de Graaff. Encontramos acá una gran diferencia, que tenemos acá solo un antro. En el anterior teníamos un antro, tenemos más antros. Acá todos se unen y se torna apenas un antro folicular totalmente desarrollado. Estamos nos preparando para la ovulación y las células del cúmulo ovóforo van a separándose de forma gradual hasta desprenderse y el ovocito se queda como que nadando en el antro folicular. Se desprende, aquí está marcado cúmulo ovóforo, entonces esas células van a desprenderse y el ovocito va a quedar como se nadando en el antro folicular. Y estas células separadas van a conformar la, entonces, corona radiada. El ovocito se desprende y se queda a punto de ovular. Y ahí nos estamos cercando de la ovulación. Y llegamos a la ovulación. La ovulación es un proceso hormonal fundamental del ciclo menstrual que consiste en la liberación de este ovocito maduro, ovocito secundario, desde el folículo de Graaff, como ya sabemos. Entonces, tenemos el ovocito secundario que está dentro del folículo de Graaff, que es liberado, que es la estructura ovárica madura. Y como vimos, este folículo es seleccionado entre varios folículos primarios durante los primeros días del ciclo menstrual. Vimos, pasamos pelo folículo primordial, primário, primário inicial avançado, folículo secundário e folículo maduro. Bueno, de forma general, como vemos acá en esta imagen, sabemos que el ciclo menstrual de la mujer tiene una duración aproximadamente de 28 días. Entonces tenemos acá fase folicular, donde ocurrirá la menstruación, la ovulación, la fase lútea. Entonces tenemos estas dos imágenes para podermos comprender más fácilmente. Y la ovulación ocurre en el día 14-15 de este ciclo, la cual está desencadenada por un pico de hormona LH. Bien, hasta acá vimos de una forma sencilla
la histología de los ovarios y sus funciones, características. Y es eso. Muchas gracias.